Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar. El día de hoy revisaremos el tema correspondiente a Tejidos linfoides. La clase pasada aprendimos acerca de los leucocitos, estas células que componen la inmunidad innata y la adaptativa. Ahora estudiaremos los tejidos donde desempeñan sus funciones. A los órganos linfoides los dividimos en primarios, secundarios y terciarios, estos últimos que se acaban de agregar recientemente. Los órganos linfoides primarios también los podemos encontrar como centrales o generadores. Aquí ocurre la hematopoiesis, aquí se van a diferenciar las células sanguíneas, las células linfoides, los leucocitos, y van a completar su maduración para poder ser funcionales. En el caso de los linfocitos T y los linfocitos B, estos se originan en la médula ósea. Los linfocitos T posteriormente tienen que migrar hacia el timo para completar su maduración, y los linfocitos B pueden hacerlo en la misma médula ósea o terminar en el vaso. En los órganos linfoides primarios, lo que observamos siempre va a ser el desarrollo y maduración de los leucocitos. Si pasamos a los órganos linfoides secundarios, aquí lo que sucede es un fenómeno conocido como la activación del linfocito T, y que consiste en que las células dendríticas que habíamos visto en la clase pasada van a mostrarle proteínas extrañas, antígenos, a los linfocitos vírgenes que se encuentran aquí, para poder activarlos y que desencadenen la respuesta inmune. Resulta que los linfocitos T, cuando cumplen su maduración en el timo, después se dirigen a estos órganos linfoides secundarios para esperar a que les muestren los antígenos. Los órganos linfoides secundarios más importantes son el ganglio linfático, el vaso y el MALT, que seguramente tu corazón late porque recuerdas histología. MALT, ¿recuerdas lo que significa el MALT? Así es, tejido linfoide asociado a mucosas. Y en cuanto a los órganos linfoides terciarios, estos son órganos linfoides que no se desarrollaron en la embriogénesis como tal, sino que aparece en la inflamación crónica. Cuando tenemos un agente que está desencadenando el fenómeno inflamatorio de forma constante, porque no puede ser destruido, porque no puede ser eliminado, va a provocar que en las proximidades de este agente extraño se empiecen a establecer un órgano linfoide como tal. Vamos a hablar de ellos más adelante. Iniciamos entonces con los órganos linfoides primarios. En la médula ósea ocurre la hematopoiesis. Tenemos un precursor multipotente, como el caso de la célula madre hematopoyética o HSC, que la podemos reconocer fácilmente por la presencia de marcadores en su membrana. En este caso, el marcador CD34, si te acuerdas, la clase pasada hablamos de qué eran estos CDs, y el marcador SECIT. No hay que confundir este marcador con una citosina llamada ligando de SECIT, que es clave para la diferenciación del mastocito y del cual hablamos en la clase anterior. Son diferentes. Este precursor se va a diferenciar en dos progenitores comunes, el progenitor común mieloide eritroide o CMP y el progenitor común linfoide o CLP. El CMP a su vez dará origen a los eritrocitos, a las plaquetas, a los fagocitos, los granulocitos. En cambio el linfoide pues va a originar a los linfocitos y a las células linfocíticas innatas. Es de notar que las células dendríticas pueden originarse tanto del precursor mieloide como del precursor linfoide. Esta médula ósea está formada por una red de capilares sinusoidales. Tiene una malla de fibras reticulares, donde las células que más destacan son las llamadas células reticulares o células del estroma de la médula ósea. ¿Por qué son tan importantes estas células? Estas células se encargan de producir hematopoietinas. Las hematopoietinas son un tipo muy especial de citocinas, no te pierdas más adelante, que se especializan en inducir la diferenciación de las líneas leucocitarias. El ejemplo más importante y que ya tocamos con anterioridad en la clase pasada son los factores estimulantes de colonias. Los factores estimulantes de colonias que te acuerdas vimos el G, el GM, el M. En la médula ósea también podemos encontrar la presencia de las células plasmáticas. Si te acuerdas también en la clase pasada, hablamos sobre que las células plasmáticas son linfocitos B que se han diferenciado y que son capaces de producir grandes cantidades de anticuerpos. Cuando el linfocito B se convierte en célula plasmática, puede abandonar el ganglio linfático para después pasar a la médula ósea y comenzar a liberar sus anticuerpos hacia la sangre. Posteriormente pasamos al timo. Los linfocitos que surgen de la médula ósea son linfocitos inmaduros y deben llegar al timo para completar su proceso de maduración. Llegados a este punto, vamos a conocerlos ahora como timocitos, mientras se encuentren aquí. Van a llegar al timo durante la 8ª semana del desarrollo embrionario y aquí van a comenzar su entrenamiento. Muy difícil, es como en la Facultad de Medicina, entran muchísimos alumnos pero no todos pueden salir. En este caso, solo el 3% de los timocitos que hayan ingresado al timo para buscar alcanzar su sueño de ser un linfocito T maduro van a poder completar su maduración. Si te acuerdas, ya habías tenido una aproximación al timo, seguramente en anatomía y en embriología, porque hay una enfermedad vinculada con la agenesia del timo, con su ausencia. Hablamos del síndrome de George, ¿te acuerdas de él? Si los linfocitos T se entrenan en el timo, imagínate lo que podría pasar en la agenesia del timo. En el síndrome de George, seguramente este niño no tendrá linfocitos T competentes y sufrirá sobre todo de infecciones de repetición. Entonces, vamos a utilizar este esquema para representar al timo. No nos metemos en problemas, no nos interesan tanto los puntos específicos que estudiamos en histología. Desde el punto de vista funcional vamos a dividir al timo en dos grandes regiones importantes. Tenemos la corteza y la médula. Eventos diferentes van a ocurrir en estas partes. En el caso de la corteza, los linfocitos T inmaduros que vienen de la médula ósea, a través de la sangre, entran a esta región y tienen que enfrentarse a su primer desafío. Tanto en la corteza como en la médula encontramos la presencia de las llamadas células epiteliales. Las células epiteliales de la corteza tímica o CETEC
y las células epiteloides de la médula tímica, o MTEC. Estas células epiteliales de la corteza van a comenzar a mostrar proteínas, antígenos a los linfocitos T. Se supone que los linfocitos T, al acabar su primer proceso de diferenciación en la médula ósea, adquirieron un receptor, el receptor clásico de los linfocitos T, y que te acuerdas que la clase pasada mencionamos que se llama TSR, pero es momento de poner a prueba a este receptor TSR. Hay que verificar que efectivamente es capaz de reconocer antígenos, así que las células del epitelio de la corteza tímica muestran antígenos a este receptor, y si el receptor es capaz de responder a ellos, entonces pasan la primera prueba. Es como pasar de primer año, llegar a segundo año. Pero tenemos el caso de algunos linfocitos que seguramente crearon TCRs de muy mala calidad o de plano no expresaron ningún TCR en su membrana. En este caso no pueden responder ante este antígeno y al no poder activar su receptor, pues simplemente degeneran. Hay que dejar en claro que los linfocitos T necesitan que los estén estimulando a cada rato con antígenos porque si no se ponen tristes y se mueren. Como este linfocito T no tiene un TCR que exprese en su membrana, no puede reconocer las señales del antígeno y por lo tanto degenera. Únicamente los linfocitos T con TCRs que sean funcionales podrán avanzar al siguiente nivel, avanzarán a la médula tímica. Otras funciones relevantes de las células epiteliales de la corteza tímica son que con sus enormes prolongaciones pueden crear la llamada barrera hematotímica. Esta barrera mantiene aislado a los timocitos de las proteínas de los antígenos de la sangre para que no entren en contacto con ellos y solo pongan toda su atención en reconocer los antígenos que les está presentando la célula epitelial de la corteza tímica. Este proceso que acabamos de descubrir se llama... Yo no descubrí nada. Este proceso que acabamos de describir se llama selección positiva. Los timocitos que pasaron la selección positiva ahora se dirigen a la médula tímica, en donde las células epiteloides de la médula tímica vuelven a hacer lo mismo. Toman antígenos propios y se los muestran a estos linfocitos T, esta vez con otro objetivo. Lo que deseamos aquí es reconocer aquellos linfocitos T que tengan receptores que reconozcan proteínas nuestras. Estos linfocitos T se llaman autorreactivos y son muy peligrosos. Imagínate que este linfocito T de aquí, fuera autorreactivo. Supongamos que su TCR es capaz de reconocer proteínas propias de nuestros tejidos, como por ejemplo el páncreas. Si dejamos que este linfocito T salga del timo, podría montar una respuesta inmune contra las proteínas del páncreas porque las va a reconocer como extrañas y eso haría pedazos las células beta de este órgano. Para evitar eso, esta célula epiteloide de la médula tímica pone una trampa. Empieza a mostrar proteínas de diferentes tejidos y va con cada linfocito y le dice, oye linfocito T, ¿tú sabes qué es esto? Y el linfocito T dice, no, yo no sé. Pasó la prueba. No reconoce proteínas propias, así que puede continuar con su maduración. En cambio, cuando la célula epiteloide de la médula tímica le muestra un antígeno propio a este linfocito T autorreactivo, le va a decir, oye linfocito T, ¿tú sabes qué es esto? Y el linfocito T autorreactivo dice, sí, yo sé qué es una proteína que se encuentra en el páncreas. Entonces la célula epiteloide de la médula tímica se dará cuenta que este linfocito T reconoce proteínas propias y pues lo va a destruir. Lo va a eliminar porque no conviene que continúe su maduración. Este proceso se conoce como la selección negativa y es pieza clave para entender el fenómeno de tolerancia. El objetivo del timo es solamente dejar completar su maduración aquellos linfocitos T que tengan TCRs en su membrana, que reconozcan antígenos, pero que no reconozcan antígenos propios. A lo largo de la corteza de la médula se tienen que estar produciendo citocinas para favorecer la supervivencia de los linfocitos T. Si te acuerdas, la clase pasada lo mencionamos. La citocina más importante para que estos sujetos no entren en apoptosis es la interleucina 7. Como te diste cuenta, el proceso de maduración de los linfocitos T va en orden descendente desde la corteza hacia la médula. Una vez que el linfocito T completa su maduración en la médula, ya es un linfocito T maduro, pero sigue siendo virgen. Así que posteriormente va a migrar desde el timo hacia los ganglios linfáticos, en espera de que le muestren proteínas extrañas, antígenos. Es aquí cuando llegamos a los órganos linfoides secundarios y comenzamos con el ganglio linfático. Si lo recuerdas en anatomía, seguramente estudiaste que existen muchos vasos linfáticos extendiendo sus prolongaciones en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Su misión es recolectar muestras de líquido que se encuentra en los tejidos, porque ese líquido puede llegar a contener antígenos de microorganismos extraños. Cuando una bacteria ingresa, por ejemplo, a través de la piel, sus moléculas extrañas se encuentran en la zona, los vasos linfáticos recolectan esas proteínas extrañas. Las células dendríticas también pueden aprovechar estos vasos linfáticos, pueden utilizarlos para migrar a través de ellos y llegar a los ganglios linfáticos, que es donde se encuentran los linfocitos T. Entonces, los vasos linfáticos aferentes están llegando hacia el ganglio linfático y transportan células dendríticas y también muchos antígenos provenientes del microorganismo extraño. Al primer sitio donde van a drenar su contenido es hacia el seno subcapsular, o también conocido como seno marginal. En esta zona de aquí observamos la presencia de APCs, células presentadoras de antígeno. Tenemos el caso del macrófago, que va a comenzar a atrapar a estos antígenos para poder posteriormente mostrárselos a los linfocitos.
Si continuamos el recorrido, los antígenos van a seguir bajando a través de la estructura del ganglio linfático y la segunda zona que van a encontrar es la llamada zona folicular o zona de la corteza. Como su nombre lo dice, en la zona folicular encontramos la presencia de estas estructuras llamadas folículos. En los folículos se encuentran los linfocitos B. Tenemos dos tipos de folículos, seguramente esto lo recuerdas por histología. Está el folículo primario y el folículo secundario. Los folículos primarios contienen linfocitos B, pero que no están proliferando, son linfocitos B vírgenes, que provienen de la médula ósea. En cambio, el folículo secundario contiene linfocitos B que ya tuvieron el contacto con el antígeno, con la molécula extraña, y comenzaron a proliferar. Este folículo secundario en su interior tiene un montón de linfocitos B proliferativos, lo que se conoce como un centro germinal. Este folículo secundario lo podemos dividir en dos regiones por su coloración bajo tinciones histológicas. Una zona central conocida como la zona oscura, que es donde están los linfocitos B en proliferación, y una zona en la periferia llamada zona clara. Aquí tenemos linfocitos B que han dejado de proliferar y que están listos para comenzar la producción masiva de anticuerpos. A los linfocitos B en la zona oscura los podemos también encontrar con otro nombre, los llaman algunas veces como centroblastos. Los linfocitos B que se encuentran en la zona clara, pues son los centrocitos. Hablaremos de estas zonas y su importancia y los eventos que suceden en ellas cuando lleguemos al segundo bloque. No te pierdas activación del linfocito B. Si te fijas, en esta zona folicular también tenemos estas células accesorias que van a actuar como niñeras para los linfocitos B y que se llaman células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares se encargan de interaccionar con los linfocitos B, asegurar su supervivencia. Si seguimos avanzando, por debajo de la zona folicular encontraremos esta región de aquí, que corresponde a la paracorteza, o zona de los cordones paracorticales. En esta zona se observa la presencia de los linfocitos T vírgenes. Estos linfocitos T están siendo acompañados de las llamadas FRC o células reticulares fibrosas. Estas FRC tienen un papel análogo al de las células dendríticas foliculares que vimos anteriormente. Estas células reticulares fibrosas se encargan de sostener a los linfocitos T. También tenemos la presencia de células dendríticas que van a capturar los antígenos que vienen con la linfa y posteriormente se los van a presentar a los linfocitos T vírgenes para que estos se activen, proliferen y comiencen con la respuesta inmune. Tenemos que señalar un punto importante. Los linfocitos T y linfocitos B no llegan al ganglio linfático a través de la linfa. Ellos llegan a través de unos vasos muy especiales que se encuentran entre la zona folicular y la paracorteza. Estos vasos se conocen como HEB o vénulas de endotelio alto, que también te deben sonar por histología. Bien, los linfocitos B que llegan de la médula ósea y los linfocitos T que llegan del timo, que ya han madurado, atraviesan estas vénulas de endotelio alto y pueden entrar al ganglio linfático. La gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿cómo le hacen estos linfocitos para saber cuál es la zona que les toca? ¿Cómo saben los linfocitos B que deben colocarse en la zona folicular? ¿Y cómo saben los linfocitos T que deben ubicarse en la paracorteza? Eso es gracias a la segunda función de las células dendríticas foliculares y de las células reticulares fibrosas. Estas células producen citocinas muy especiales llamadas quimiosinas. Una de las familias de las citocinas, las quimiosinas, se especializan en atraer a las células. Son como moléculas señalizadoras que les indican el camino que deben seguir, como si fueran migajas de pan en el cuento de Hansel y Gretel. Las células dendríticas foliculares producen la quimiosina CXCL13, mientras que las células reticulares fibrosas producen las quimiosinas CCL19 y CCL21. Si te estás preguntando qué son estas Cs, son cisteínas que forman parte de las citocinas, pero que no tienen mayor importancia en este momento. Resulta que los linfocitos B y los linfocitos T en sus membranas tienen receptores para reconocer estas quimiosinas. En el caso del linfocito B, el receptor que tiene en su membrana es el CXCR5. Con este receptor, con el 5, reconoce a la quimiosina 13. Te recomiendo que les digas por sus números porque eso de andar repitiendo CXCL13, CXCR5, CCR7, CCL19, CCL21 es un poquito complicado. Entonces, con el receptor número 5 se reconoce la quimiosina 13 y el linfocito B sabe que tiene que seguir su camino hacia arriba. Sabe que debe dirigirse a la zona folicular. En cambio, el linfocito T tiene el receptor del Cristiano Ronaldo, el CR7. Con el receptor del CR7 puede reconocer a las quimiosinas 19 y 21. Y sabe que estas quimiosinas solo se producen en la paracorteza, así que abandona la vénula de endotelio alto y se dirige hacia esta región. Siempre que tú quieras dirigir linfocitos T o linfocitos B a ciertas zonas, pues puedes valerte de estas quimiosinas para comenzar a atraerlos. Dado que el linfocito B carece del receptor CR7 o tiene una expresión muy baja en su membrana, pues jamás se va a ir hacia la paracorteza. Y lo mismo para el linfocito T. Vamos con el otro órgano linfoide secundario. Nos dirigimos al vaso. El vaso tiene muchas funciones relevantes. Para empezar, seguramente te acuerdas de la histología, su función más clásica, eliminar células viejas, pero como tú eres muy pro, no vas a decir célula vieja, mejor vas a decir célula senescente. Las células senescentes, los eritrocitos que ya han cumplido su ciclo de vida, cualquier alumno de la Facultad de Medicina que se respete sabe cuánto vive un eritrocito. ¿Lo sabes? Los eritrocitos que ya han cumplido su ciclo de vida se dirigen al vaso a morir.
Además, en el vaso también ocurre la eliminación de los inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? No lo hemos revisado porque lo veremos a profundidad cuando lleguemos al segundo bloque, pero podemos adelantar que un inmunocomplejo está formado por un anticuerpo que se ha pegado a un antígeno. Se han unido y se mantienen flotando por ahí. Cuando un anticuerpo se une a un antígeno, pueden ser reconocidos por un leucocito y despiertan la respuesta inmune, es decir, se induce el fenómeno de inflamación. Esto es bueno porque permite la eliminación de agentes extraños. Esto es malo porque si los inmunocomplejos se quedan flotando por ahí, pueden desencadenar inflamación en tejidos en donde no hay ningún agente extraño. De hecho, eso sucede en algunas enfermedades autoinmunes. Imagínate que un inmunocomplejo se queda flotando por ahí y para mi mala suerte termina en el riñón. Un leucocito que vaya caminando por ahí y que se encuentre el inmunocomplejo ahí tirado puede reconocerlo como extraño, desatar una respuesta inflamatoria que involucra radicales libres y proteínas digestivas y que van a hacer pedazos al riñón. Eso se observa en enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo. No te pierdas, tercer bloque. El punto es deshacernos de estos inmunocomplejos porque es peligroso dejarlos por ahí y el vaso puede cumplir esa tarea. Además, en el vaso también ocurre la eliminación de las bacterias opsonizadas. Si te acuerdas, la primera clase que tuvimos, mencionamos que una bacteria opsonizada es una bacteria cubierta por opsoninas. Y las opsoninas son proteínas como los anticuerpos o las proteínas de complemento que lo que hacen es rodear a la bacteria para que sea más fácil fagocitarla. En el vaso se van a eliminar estas bacterias opsonizadas, lo que significa que, como ya debes estar sospechando, en el vaso debe haber un montón de macrófagos hambrientos listos para devorar estas bacterias. No hay otro tejido en nuestro organismo que tenga mayor cantidad de macrófagos disponibles para la tarea. En el vaso habitan los macrófagos sinusoidales. Podemos dividir por su funcionamiento al vaso en una pulpa roja y una pulpa blanca, que quizás te acuerdas de eso también en histología. La pulpa roja es donde se encuentran estos macrófagos sinusoidales. Dentro de los sinusoides, como si fuera una selva, están los macrófagos acechando a cualquier bacteria o a cualquier inmunocomplejo que caiga aquí o a cualquier eritrocito viejo. Si tú te acuerdas, en histología te enseñaron que el eritrocito tiene una forma muy característica. ¿Puedes decirme cuál es? Muy bien. Y también aprendiste que el eritrocito tiene la capacidad de deformar su citoesqueleto para atravesar por los capilares. Pero conforme un eritrocito envejece, por culpa de los radicales libres, por culpa de la glucosilación de proteínas, su capacidad para deformarse se va perdiendo y se vuelve muy rígido. Quiere decir que cuando el eritrocito viejo intenta atravesar los capilares sinusoidales, como ya no se puede deformar, se queda ya se queda ahí atorado y se vuelve blanco fácil para que se lo coman, se lo fagociten estos macrófagos sinusoidales. Además, los eritrocitos que han envejecido se les pueden pegar anticuerpos, los llamados IgG antibanda 3, que los marcan indicándole a los macrófagos sinusoidales que deben ser devorados. Estos mecanismos de eliminación de eritrocitos se denominan como mecanismos inespecíficos y mecanismos específicos. En cuanto a la pulpa blanca, que es la que más nos interesa en este momento, la vamos a dividir en zonas, así como lo hicimos en el ganglio linfático. Si lo recuerdas, el ganglio linfático tiene una zona de linfocitos B, zona folicular, una zona de linfocitos T, que era la paracorteza. Aquí tenemos más o menos lo mismo. Tenemos la arteria esplénica, que de ella surgen varias ramas, y alrededor de cada una de esas ramas observamos que hay una zona de linfocitos T pegadita a esa arteria. Estas zonas de linfocitos T se conocen como vainas linfáticas periarteriolares, o, para los amigos, PALS, como camarada en inglés, o como los chicles. ¿Te acuerdas de esos dulces que ponían en las piñatas? Están muy buenos los dulces PALS. A mí me gustan mucho. Al lado de estas vainas linfáticas periarteriolares tenemos la zona folicular, en donde se encuentran los folículos primarios y secundarios, en cuyo interior hay linfocitos B. Y más allá de esta zona folicular, en el margen, pues tenemos la zona marginal. En esta zona marginal observamos la presencia de linfocitos B, pero linfocitos B de una variante diferente, de una especie diferente, los linfocitos B marginales. Muy obvio, en la zona marginal tiene que haber linfocitos B marginales. Si te acuerdas de la clase pasada, la diferencia entre un linfocito B folicular y un linfocito B marginal es que el linfocito B folicular produce anticuerpos ante un gran repertorio de moléculas extrañas diferentes. En cambio, el linfocito B marginal, su diversidad es muy limitada, no produce tantos anticuerpos diversos. Pasamos pues a el MALT, el último ejemplo de órgano linfoide secundario. El MALT o tejido linfoide asociado a mucosas. El MALT vamos a dividirlo en NALT, que es el de las vías aéreas superiores. El miembro más importante son las tonsilas, mal llamadas amígdalas. Está el caso del GALT, que es el gastrointestinal. Sus miembros más importantes son la placa de Peyer y el apéndice, que te acuerdas que es un órgano linfoide rudimentario. Estos los conociste en histología. Tenemos el caso del BALT, que es el tejido linfoide pero de los bronquios, de las vías aéreas inferiores. Y el WALT, que es el tejido linfoide que se encuentra en las vías urinarias. Este tejido linfoide es muy importante porque los agentes extraños suelen ingresar por mucosas y epitelios, así que el MALT es la primera línea de defensa que entra en contacto con ellos.
El MALT también está organizado, tiene zonas foliculares y zonas de linfocitos T. Tenemos la presencia de APCs como el macrófago, las células dendríticas. Si bien no vamos a centrarnos en la descripción de cada uno de los diferentes tipos de MALT, porque eso tomaría demasiado tiempo, nos centraremos en el más importante, el caso de las placas de Peyer, que se encuentran en el aparato gastrointestinal. Las placas de Peyer, aquí tenemos a un montón de enterocitos. Entre ellos se ubican estas células muy especiales conocidas como las células M, o que algunos también conocen como células de micropliegues. Estas células M tienen una habilidad muy especial que se conoce como transitosis. Aquí estaría la luz. Lo que hacen las células M es tomar los antígenos que se encuentran flotando en la luz del intestino y pasarlos de un lado a otro hacia la lámina basal para que entren en contacto con las células presentadoras de antígenos, los linfocitos T y los linfocitos B, y se pueda montar una respuesta inmune. El MALT es muy importante porque estos linfocitos B van a comenzar la producción de anticuerpos, el anticuerpo clásico de las mucosas, que es el IgA. Además, las células que se encuentran en esta zona también pueden producir moco, que dificulta el avance de los organismos extraños, lisosima y lactoferrina. Esas enzimas, estas proteínas las revisamos la clase anterior. La lisosima corta la barrera de peptidoglucano que protege a las bacterias y la lactoferrina les roba el hierro. Además, el movimiento de ciliar de barrido puede eliminar a los agentes extraños, impidiéndoles adherirse hacia la mucosa. También contamos con las proteínas de la matriz extracelular que se encuentran en esta zona. Esas proteínas tienen carga negativa y pueden oponerse a la carga positiva de las proteínas que muestren los agentes extraños, impidiendo que puedan conectarse. Y por último, una nueva línea de defensa que ha adquirido protagonismo en estos últimos tiempos, que de nueva no tiene nada porque siempre ha estado ahí. Hablamos de la microbiota, las bacterias comensales, las bacterias que viven en la luz del intestino, en la luz de todos estos tejidos que mencionamos, que no son nocivas para nosotros y que pueden actuar a nuestro beneficio. Estas bacterias residentes evitan que las bacterias patógenas puedan asentarse en la zona porque tienen que competir con ellas por los nutrientes, por el espacio. Así que esta microbiota es clave para el funcionamiento del MALT, no solamente porque dificulta mucho que colonice la zona el agente extraño, sino porque en presencia de estas bacterias de la microbiota, las células linfoides del MALT pueden desarrollarse, pueden entrenar, pueden madurar para enfrentarse a los verdaderos agentes patógenos. Olvidé mencionarte que cuando estamos enfrentando a un agente extraño, al proliferar estos tejidos, al proliferar los linfocitos B en la zona folicular y los linfocitos T en la paracorteza, el ganglio linfático puede incrementar sus dimensiones, incrementa su tamaño y se vuelve palpable. No te pierdas tercer año, propedéutica y semiología. Te van a enseñar cómo se exploran los ganglios linfáticos. Cuando tú detectas el abultamiento de un ganglio linfático, puedes sospechar que estás ante un agente infeccioso cercano a la zona. En el caso del vaso, algo que debemos señalar es qué pasa si yo pierdo el vaso. El vaso es un órgano muy delicado, pero como tú eres pro no vas a decir eso, mejor di friable. Es un órgano muy friable, lo que significa que puede ser dañado fácilmente. Y cuando el vaso es dañado, esta arteria se rompe y comienza a sangrar como si no hubiera un mañana. Es peligroso. Imaginemos que hay una persona conduciendo una motocicleta sin precaución. Un clásico, se estrella contra alguna pared y por el traumatismo se lesiona el vaso y comienza a perder mucha sangre. Eso es una situación de emergencia. Tenemos que quitar el vaso de ahí, tenemos que ligar esas arterias para que el paciente no siga perdiendo sangre, tenemos que hacer una esplenectomía. No te pierdas traumatología para conocer más acerca de este problema que se presenta en el politraumatismo. Esto va a tener consecuencias. El paciente sin vaso puede sobrevivir porque realmente no es un órgano vital, pero como lo estará sospechando, tendrá ahora problemas porque perderá las funciones del vaso. No es que ahora sea incapaz de eliminar células viejas, porque realmente cuando el vaso no existe, el hígado dice, caray, el vaso estaba aquí al lado. No pasa nada. Recuerda que el hígado puede hacer lo que él quiera. Así que toma la función del vaso y elimina las células viejas. La que nos importa es la eliminación de las bacterias opsonizadas. Dado que en el vaso había una gran cantidad de macrófagos especializados en eliminar estas bacterias, ahora que el paciente lo ha perdido, se vuelve vulnerable a infecciones por bacterias encapsuladas, que son justo las bacterias que se deben eliminar por este mecanismo. Hablamos de los chicos cocos, hablamos de meningococo, hablamos de neumococo. Estas bacterias pueden causar infecciones fatales, fulminantes, en pacientes que han sufrido esplenectomía. No en todos, pero sí en algunos de ellos. Por esa razón, como tú eres muy listo, como tú eres muy lista, debes recordar que a todo paciente al que se le haya tenido que realizar una esplenectomía se le debe aplicar la vacuna correspondiente contra neumococo, meningococo, para que no vaya a desarrollar en el futuro una infección fulminante por estos organismos. Eso es muy importante. Terminamos nuestra sesión del día de hoy con los órganos linfoides terciarios. Estos órganos linfoides terciarios, como lo mencioné al principio de este tema, aparecen en patologías ligadas a la inflamación crónica. Ante un agente que no se ha podido eliminar, se empiezan a producir citocinas como la linfotoxina, que la debes recordar porque la linfotoxina es una citocina producida sobre todo por las letis
o mejor conocidas como linfocitos remodeladores de tejido linfoide. Estas LETIs son un subtipo de las células linfocíticas innatas, las ILCE, que mencionamos en la clase anterior. Producen linfotoxina para favorecer la organización de un órgano linfoide cercano a la zona donde está el agente extraño. Apreciamos un órgano linfoide en toda la regla. Observamos zonas para linfocitos B, zona folicular, zonas para linfocitos T, hay macrófagos, hay células dendríticas, hay de todo. Hay muchísimos escenarios en donde se puede establecer un órgano linfoide terciario. Por mencionar los ejemplos más importantes, el caso de las infecciones crónicas, bacterias que no pueden ser eliminadas, como por ejemplo Helicobacter pylori, el agente causal de la gastritis. Se puede crear un órgano linfoide terciario en la zona donde se encuentra. Enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, trasplantes y prótesis. Si el tejido trasplantado es reconocido como extraño por los leucocitos, comienzan a atacarlo y se forma un órgano linfoide cercano a él. Las prótesis, finalmente una prótesis es un agente extraño, por lo tanto puede propiciar este fenómeno, sobre todo las observadas en odontología o los clavos quirúrgicos, que aunque están hechos de materiales que no son antigénicos, pues sí pueden llegar a establecer un mecanismo de inflamación crónica. Partículas extrañas como las inhaladas, polvos, cristales, asbesto, material textil, metales pesados, todos ellos pueden favorecer el establecimiento de órganos linfoides terciarios, sobre todo en los pulmones, originando. Estas partículas son las que desatan patologías como por ejemplo la neumonitis química, que se observan en los trabajadores que están expuestos a ellas.